Si cuento esta historia, probablemente la gente nunca volverá a mirarme de la misma manera, pero tengo que contarla. Hay cosas que no se pueden permitir que se olviden. Hay dolores que deben ser expuestos para que nunca se repitan. Mi nombre es Doña Clara. Tengo 74 años y muchas historias que compartir. Algunas son hermosas, otras alegres, pero esta no es una historia bonita. Antes de empezar, quiero saber desde dónde están escuchando esta historia. Aprovechen para suscribirse al canal y darle me gusta al video. Esto me ayuda mucho. Muchas personas me miran y solo ven a una anciana con el cabello recogido en un moño bajo, manos arrugadas y ojos cansados. Piensan que mi vida se reduce a cocinar para mis nietos, limpiar la casa y esperar que el tiempo pase. Pero no saben por lo que he pasado para estar aquí hoy. Soy una niña que creció en Brasil en los años 60, cuando todo era difícil. Mi familia no tenía nada de sobra, ni coche, ni comodidades. Mi madre lavaba ropa para otros. Mi padre trabajaba cuando quería. Pero lo peor en esa casa era él. Mi padre, un hombre de pocas palabras y muchos gritos, manos pesadas, olor a cachaza pegado a la piel, una mirada que nos hacía bajar la cabeza sin necesidad de decir nada. Era el tipo de persona que hacía que todo el vecindario se callara al pasar por el callejón. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Desde pequeña vi cómo golpeaba a mi madre. Lo vi, lo escuché, pero no podía hacer nada, porque así eran las cosas en ese entonces. Mi madre decía que el matrimonio era alegría y tristeza, pero para ella solo había tristeza. Crecí demasiado rápido. A los 9 años ya sabía cocinar, limpiar el suelo y cuidar de mi hermana menor, Luana. Cuando Luana nació, mi madre estaba tan débil que fui yo quien le cambió el primer pañal y la arrulló en las noches de llanto interminable. Me prometí a mí misma que no dejaría que nadie le hiciera daño a mi hermana, pero no cumplí esa promesa. Vivíamos en una pequeña casa en el interior de São Paulo, cerca de un río que atravesaba el pueblo. La casa no era de ladrillo, sino de madera, y temblaba con cada viento fuerte. Dentro había solo 3 habitaciones: la cocina, el cuarto de mis padres y una pequeña habitación donde dormía con Luana. Mi madre era delgada, con un rostro marcado por el cansancio. Siempre llevaba vestidos floreados y sandalias gastadas. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, todo parecía más ligero. Luana, en cambio, era todo lo contrario. Sus ojos brillaban, su sonrisa era fácil, hablaba sin parar, siempre inventando historias sobre princesas y castillos. Me gustaba escucharla, porque en su imaginación vivíamos en un lugar hermoso, pero bastaba con que la puerta se abriera, con que los pasos pesados de mi padre resonaran, para que ese mundo se desvaneciera al instante. Nos poníamos tensas. La comida tenía que estar lista. Su vaso tenía que estar lleno. Él llegaba a casa y si estaba borracho, nadie se atrevía a hablar. Si estaba sobrio, era aún peor. Borracho solo gritaba, sobrio golpeaba. Y lo aceptábamos. ¿Qué más podíamos hacer? Tenía 12 años cuando noté algo extraño. Luana, que siempre dormía profundamente, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba en medio de la noche, llorando desconsoladamente, y cuando le preguntaba, solo me abrazaba y decía que no podía contarlo. Al principio
Pensé que le tenía miedo a mi padre. ¿Quién no le temía? Pero poco a poco me di cuenta de que no era un miedo normal. Empezó a esconderse cuando él llegaba. Si antes corría al patio a jugar, ahora se quedaba en silencio. Si antes pedía a mi madre que la cargara, ahora se acurrucaba en un rincón, como un pájaro herido, hasta que una noche me desperté por un ruido. Pasos. Mi padre nunca caminaba a medianoche. Siempre dormía profundamente, roncando fuerte. Pero esa noche estaba despierto. Salí de la habitación caminando de puntillas. El pasillo estaba oscuro, pero la luz del cuarto de mis padres se filtraba. Y entonces lo vi. Mi padre, arrodillado junto a la cama. Luana acurrucada, con los ojos abiertos de par en par. Mi madre, sentada en un rincón, abrazándose a sí misma, llorando en silencio. Esa escena se grabó para siempre en mi mente. En ese momento lo entendí todo, y una parte de mí murió esa noche. Acaricié a Luana hasta que se durmió, pero yo no pegué ojo. Me quedé despierta, escuchando cada sonido en la casa, sintiendo la presencia de ese ser cruel a través de la pared. Decidí que no podíamos quedarnos. ¿Pero a dónde ir? ¿Cómo? ¿Cómo convencer a mi madre que ya no tenía fuerzas para nada? En los días siguientes observé. Vi cómo mi madre evitaba mirar a los ojos cada vez que mi padre tocaba a Luana. Vi cómo apretaba las manos cuando él la llamaba para que se acercara. Ella sabía, siempre lo supo, pero no hacía nada. Una noche, después de que Luana se durmió, entré a la cocina y me paré junto a mi madre mientras lavaba los platos. «Tenemos que irnos», le dije. Ella se detuvo, mirando fijamente el plato en el fregadero, sin decir nada. «Mamá, tú sabes lo que él hace». Cerró los ojos. «No puedo. ¿A dónde iríamos?» «A cualquier lugar es mejor que aquí». Se quedó en silencio. Luego, finalmente, me miró. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. No miedo a él, sino miedo a hacer algo, miedo a cambiar nuestro destino. Esa noche, en secreto, comenzamos a planear nuestra huida. Las cosas que nos destruyen desde adentro no siempre son ruidosas. A veces ocurren en un silencio absoluto, y ese silencio puede ensordecer. Desde esa noche, algo en mí cambió. Supe que mi vida nunca sería como la de otras niñas, pero ver a mi hermana en esa situación era como un apretón constante en mi pecho. Luana era mi responsabilidad. No la protegí cuando más me necesitaba, pero no volvería a fallar. Luana siempre fue un rayo de sol. Era el tipo de niña que convertía todo en un juego. Incluso los días más difíciles eran más ligeros cuando ella contaba historias con sus muñecas viejas o cuando salíamos al patio a recoger guayabas. Pero después de esa noche, Luana cambió. Ya no jugaba, no hablaba mucho, no reía. Su silencio me ponía la piel de gallina. Si antes corría al patio, apenas amanecía, ahora se quedaba dentro de casa, escondida en algún rincón que parecía seguro. Si antes me abrazaba todo el tiempo, ahora evitaba el contacto, y cuando él estaba cerca, encorvaba los hombros, se hacía pequeña, como si quisiera desaparecer. Mi madre lo veía, sé que lo veía. En los días siguientes, noté cómo sus ojos seguían a Luana por toda la casa.
cómo apretaba las manos en el delantal cada vez que mi padre la llamaba para que se acercara, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas pero nunca caían. Ella sabía, pero fingía no verlo. Quería gritarle, preguntarle por qué no hacía nada. Quería entender cómo podía permitir que eso sucediera bajo su propio techo. Pero al mismo tiempo sabía la respuesta. Ella también tenía miedo. Mi padre siempre fue cruel, pero con mi madre era aún peor. Cuando la golpeaba, no era solo una bofetada, era fuerza, era rabia, era odio. Vi a mi madre en días en que no podía levantarse de la cama. Vi los moretones que intentaba esconder bajo las mangas. Escuché sus sollozos ahogados en la noche. Mi madre también era una prisionera. Y lo peor, él sabía que nadie se atrevería a enfrentarlo. Intenté que Luana jugara, que contara historias como solía hacer conmigo, pero un día, mientras ordenaba las muñecas en el suelo y la llamaba para que se sentara conmigo, me miró y dijo: «No quiero jugar más». Fue como un puñetazo en el estómago. «Pero siempre te ha gustado jugar», negó con la cabeza. «Ya no soy una niña». Luana tenía solo 7 años. 7 años, y ese monstruo le había robado todo. Me ahogué, pero no pude llorar. No frente a ella, porque si yo caía, ¿quién nos mantendría en pie? Esa noche me senté junto a su cama, mirando a Luana dormir. Se movía constantemente, murmurando cosas sin sentido. Tenía pesadillas casi todas las noches, pero de repente la vi llorar mientras dormía. Las lágrimas rodaban por su rostro, sus labios temblaban. Eso fue demasiado para mí. Tomé su mano e hice lo único que podía. Juré que nos iríamos de ahí. «Te voy a salvar, Luana, lo juro». Aunque estaba dormida, apretó mi mano con fuerza. Y en ese momento supe que no podía esperar más. Después de la noche en que juré salvar a Luana, todo en esa casa parecía volverse más sofocante. Cada ruido, cada mirada, cada momento parecían llevar una advertencia. Mi padre seguía siendo la sombra que nos envolvía, y aunque no sabía nada de nuestros planes, podía sentir la sospecha en la forma en que miraba a mi madre, en cómo pronunciaba el nombre de Luana con un tono que me ponía la piel de gallina. Sabía que no nos quedaba mucho tiempo. Si no actuábamos, quedaríamos atrapadas en este infierno para siempre. Cada día intentaba mantener a Luana cerca de mí. Le enseñaba pequeñas tareas como doblar ropa o barrer el patio, no porque necesitara que lo hiciera, sino para que no estuviera sola con él. Pero Luana se volvía cada vez más silenciosa. Su sonrisa, que una vez fue la única luz en la casa, ahora era solo un recuerdo. A menudo se sentaba en un rincón, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Quería sacarla de esa oscuridad, pero ¿cómo podía hacerlo si yo misma estaba hundida en el miedo? Cada noche me acostaba a su lado, escuchando su respiración débil, preguntándome si soñaba con días mejores o solo con pesadillas. Mi madre, doña Isabel, también cambió. Seguía haciendo las tareas del hogar, lavando ropa para otros, pero había algo diferente en su mirada. Después de la noche en que le dije que debíamos irnos, comenzó a prestar más atención a mi padre. Lo observaba, memorizaba sus rutinas, cuándo iba a trabajar, cuándo bebía, cuándo dormía profundamente. No decía nada, pero yo sabía que estaba calculando. Una tarde,
Cuando mi padre salió, me llevó a la cocina, cerró la puerta y susurró: «Necesitamos dinero». Asentí. Sin dinero no podíamos ir a ningún lado. ¿Pero de dónde sacar dinero? Mi padre controlaba todo, desde las monedas que mi madre ganaba hasta la comida en la casa. Ella ideó un plan. Mi madre lavaba ropa para los vecinos y a veces le pagaban con monedas. Comenzó a esconder algunas, no muchas, solo lo suficiente para que nadie sospechara. Las guardaba en una pequeña grieta del colchón viejo, un lugar donde mi padre nunca miraría. Yo también participé. Cuando lavaba su ropa, tomaba en secreto las monedas que caían de sus bolsillos, con cuidado de no ser descubierta. Cada moneda era un rayo de esperanza, pero también un riesgo. Si él lo descubría, no quería ni imaginar las consecuencias. Pero no teníamos otra opción. Mientras tanto, mi padre, señor Antonio, se volvía cada vez más aterrador. Ya no solo golpeaba a mi madre cuando estaba borracho. A veces, una mirada equivocada de ella o de mí era suficiente para enfurecerlo. Una vez, cuando derramé agua en la mesa, me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Luana gritó, y mi madre la llevó rápidamente a la habitación, pero la mirada de él en ese momento me hizo temblar. No era solo ira, había algo más oscuro, como si quisiera castigar al mundo entero a través de nosotras. Comencé a darme cuenta de que no solo quería controlarnos, quería poseernos, especialmente a Luana. Luana estaba cada vez más asustada. Ya no dormía bien. Muchas noches la veía despertarse jadeando, abrazándome como si yo fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. «Hermana, no dejes que me lleve», susurró una vez, con la voz temblorosa. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. La abracé con fuerza, prometiéndole que la protegería, pero en el fondo sabía lo frágil que era esa promesa. Solo tenía 12 años. ¿Cómo podía enfrentarme a un hombre como él? Nuestro plan de escape comenzó a tomar forma, pero estaba lleno de riesgos. Mi madre decidió que nos iríamos en una noche en que mi padre estuviera borracho, cuando dormía más profundamente. Conocía a una mujer en el pueblo vecino, doña Teresa, que había ayudado a personas en problemas. Doña Teresa no era una amiga cercana, pero mi madre confiaba en que no nos traicionaría. El problema era cómo llegar hasta allí. No teníamos coche, nadie que nos ayudara, y el pueblo estaba a horas caminando. Pero mi madre dijo, «Solo tenemos que salir de aquí y encontraremos una manera». Los días siguientes viví en un estado de semi-inconsciencia. Hacía todo como de costumbre: cocinar, limpiar, cuidar de Luana, pero mi mente siempre estaba en el día en que escaparíamos. Imaginaba que caminábamos bajo la luz de la luna, dejando esta casa atrás para siempre. Pero luego una parte de mí tenía miedo. Miedo de que él lo descubriera. Miedo de que no fuéramos lo suficientemente rápidas. Miedo de que todo fuera solo un sueño que nunca se haría realidad. Una tarde todo se volvió aún peor. Mi padre llegó a casa temprano, no borracho como de costumbre. Se sentó a la mesa, en un silencio aterrador, con los ojos fijos en mi madre. «Hoy estás rara», dijo, con voz grave y fría. Mi madre intentó sonreír, fingiendo que no pasaba nada,
pero vi que sus manos temblaban al poner el plato de comida frente a él. «Tú y la niña mayor», continuó mirándome, «¿qué están tramando, eh?» Mi corazón pareció detenerse. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Mi madre soltó una risa forzada, diciendo algo sobre estar cansada de lavar ropa, pero yo sabía que él no le creía. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el vaso de agua se derramara. «No crean que soy estúpido», rugió. Luana se encogió en un rincón y sentí que mi sangre se helaba. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Luana, escuchando los ronquidos de mi padre resonar desde la habitación contigua. Pero por primera vez, esos ronquidos no me tranquilizaban. Eran como una advertencia de que nuestro tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, mi madre me llevó detrás de la casa, donde nadie podía escucharnos. Hoy dijo, con voz temblorosa pero decidida, «No podemos esperar más». La miré a los ojos, viendo miedo mezclado con determinación. Asentí, aunque por dentro solo quería gritar que no estaba lista, pero sabía que si no nos íbamos ahora, nunca tendríamos otra oportunidad. Comenzamos a prepararnos en secreto. Mi madre sacó el poco dinero de la grieta del colchón, apenas suficiente para comprar algunos boletos de autobús si teníamos suerte. Empaqué algo de ropa, un pedazo de pan y una botella de agua. Luana no preguntaba nada, solo seguía nuestras instrucciones, como si estuviera en otro mundo. Mi madre salió, diciendo que iba a buscar un paquete de ropa de doña Teresa, la única vecina que a veces nos miraba con ojos de lástima. Sabía que doña Teresa conocía lo que pasaba en nuestra casa. Todos lo sabían, pero nadie decía nada. Cuando mi madre regresó, el sol comenzaba a ponerse. Y entonces ocurrió lo peor. Mi padre no fue a trabajar ese día. Estaba sentado en el porche, mirando fijamente la calle con un cigarrillo entre los dedos. No fue al bar, no fue a jugar cartas. Estaba allí, esperando. Mi madre se quedó paralizada, con las manos temblando. Vi la desesperación en sus ojos. Él sabía. No estaba segura de qué sabía o cómo, pero lo sabía. Y ahora estábamos atrapadas, con él justo frente a nosotras. La noche cayó lentamente, trayendo consigo una sensación de opresión. Mi madre intentó actuar con normalidad, pero sus manos estaban estreladas. Luana temblaba, sin decir una palabra. Sentía mi cuerpo vibrar de miedo. Mi padre cenó en silencio, pero cuando terminó, dejó los cubiertos en la mesa con tanta fuerza que me sobresalté. Miró a mi madre. «Hoy nos acostamos temprano». Nunca había dicho eso. Mi estómago se retorció. Mi madre asintió, pero vi que su rostro estaba pálido. Ella sabía lo que eso significaba. Él cerraría la puerta. Se aseguraría de que no pudiéramos ir a ningún lado. Y cuando las luces se apagaran, Luana no estaría a salvo. Mi madre me miró y en ese momento nos entendimos. No podíamos esperar más. No podíamos dejar que llegara la noche. Tomé la mano de Luana, sintiendo su pulso acelerado. Mi madre se levantó lentamente, yendo hacia la estufa, como si solo fuera a calentar agua. Mi padre estaba sentado en la silla, bebiendo un vaso de cachaza, con los ojos siguiéndonos. Entonces, mi madre hizo algo que nunca había hecho. Dejó caer la tetera al suelo. El ruido fue ensordecedor.
El agua caliente salpicó por todas partes. Mi padre se puso de pie de un salto, gritando. En ese momento, mi madre me miró. ¡Corre! Agarré la mano de Luana y salí corriendo por la puerta de la cocina. El aire frío golpeó mi rostro y los gritos de mi padre nos persiguieron como un trueno. Corrimos por el patio, el camino de tierra resbaladizo bajo nuestros pies. Luana tropezó, pero la levanté y seguimos corriendo. Los ruidos resonaban detrás de nosotras. Sus gritos, el portazo. Mi madre gritó de vuelta. Mi corazón latía con fuerza. Él la atraparía, la mataría. Pero luego su voz se desvaneció. Mi madre lo estaba deteniendo. Sabía que si me detenía, él nos alcanzaría. Cuando miré a Luana, lloré. Lloré porque mi madre se quedó atrás. Lloré porque tal vez nunca volvería a verla. Pero sobre todo, lloré porque, por primera vez en años, sabía que él no podría tocar a mi hermana nunca más. Y eso era todo lo que importaba. El frío de la medianoche cortaba mi piel como cuchillos. El viento levantaba polvo en el camino de tierra. Y cada paso que dábamos era como una batalla contra nuestro propio cuerpo. Pero no podía detenerme. Sujetaba con fuerza la mano de Luana, tirando de ella, aunque sabía que estaba agotada. Sus sollozos se mezclaban con su respiración agitada, pero no me atreví a mirar atrás. El miedo nos impulsaba hacia adelante, como si mi padre estuviera justo detrás de nosotras, listo para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad. Solo un poco más, Luana, susurré, apretando su mano. Tenemos que seguir. El camino de tierra parecía extenderse infinitamente en la oscuridad. Miraba a ambos lados, tratando de reconocer alguna señal familiar. No podíamos volver a casa. No había a dónde ir, pero sabía la dirección hacia el pueblo. Durante años, cuando mi madre me enviaba a comprar medicinas en la farmacia o pan en el mercado, había prestado atención. Sabía dónde comenzaban las primeras casas, dónde estaba la comisaría, dónde el camino de tierra se convertía en acera. Pero ahora todo parecía lejano. La noche estaba silenciosa. Solo se escuchaban nuestros pasos y nuestra respiración entrecortada. De vez en cuando, un perro ladraba en algún lugar, haciendo que mi corazón latiera más rápido, temiendo que alguien nos escuchara. Luana empezó a tropezar más. Sus piernas temblaban y sabía que no podía correr mucho más. Hermana, murmuró con voz débil, para un momento. Quería detenerme, quería abrazarla y dejarla descansar, pero si nos parábamos, temía que nunca volveríamos a correr. Solo un poco más, dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque mi corazón estaba hecho un caos. Ella no respondió, solo arrastraba los pies detrás de mí, con los ojos nublados por el miedo y el cansancio. No sabía qué nos esperaba adelante, no sabía si alguien nos ayudaría o si mi madre nos encontraría. Solo sabía que debíamos seguir. El tiempo pasaba lento como una pesadilla. Cada metro del camino parecía extenderse eternamente. Entonces, finalmente, vi las primeras luces del pueblo. Mi corazón latió con fuerza, pero inmediatamente otro temor me invadió. ¿A dónde ir ahora? No podíamos sentarnos en la acera a esperar que amaneciera. Necesitábamos un lugar seguro. Miré alrededor de la calle desierta.
Puertas cerradas, ventanas oscuras, ni un alma. Entonces recordé a doña Teresa. Era nuestra vecina, pero tenía una hermana que vivía en el pueblo. Una vez la escuché decir que su hermana vivía cerca de la iglesia. Esa era nuestra única esperanza. Sostuve la mano de Luana con más fuerza y seguimos adelante, tratando de recordar el camino. Mi corazón latía con fuerza. El miedo aún se aferraba a cada respiro. Imaginaba los pasos de mi padre resonando detrás de nosotras. Imaginaba que surgía de la oscuridad. Pero no había nada. La calle seguía vacía y el pueblo dormía. Después de unos minutos, vi la pequeña iglesia en la colina y al lado una casa humilde con un patio pequeño. Era aquí. Me acerqué a la puerta, con la mano temblando al golpear. No hubo respuesta. Golpeé más fuerte. Segundos después, una luz tenue se encendió dentro. Se escucharon pasos acercándose. La puerta se entreabrió y una anciana delgada, con el cabello recogido en un moño bajo, nos miró con ojos desconfiados. «¿Quién es?», preguntó. Tragué saliva. «Necesitamos ayuda». Ella me miró, luego a Luana, que se escondía detrás de mí. Abrió la puerta un poco más. «¿Quién las envió?» «Doña Teresa», dije rápidamente. «Es nuestra vecina». Entrecerró los ojos como si evaluara mis palabras. Luego, finalmente, abrió la puerta por completo. «Entren». Mis rodillas casi cedieron. Tiré de Luana hacia adentro y al cruzar el umbral sentí como si por fin pudiera respirar. Pero el miedo aún no desaparecía. La anciana, doña Mariana, hermana de doña Teresa, nos llevó a la cocina. El olor a café viejo y madera antigua llenaba el aire. Nos ofreció 2 sillas y nos dijo que nos sentáramos. «Cuéntenme qué pasó». Sabía que no podía contarlo todo. Si decía la verdad, podría asustarse y echarnos. «Nuestro padre nos golpeó», dije con la voz quebrándose. «Tuvimos que escapar. Nuestra madre iba a reunirse con nosotras, pero...». Mi voz se rompió. Doña Mariana me miró. Su expresión se suavizó un poco. «¿Tienen a dónde ir?». Negué con la cabeza. Ella guardó silencio, como si estuviera considerando algo. Luego suspiró. «Pueden quedarse aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer». Quería llorar, quería arrodillarme y agradecerle, pero solo sostuve la mano de Luana y susurré: «Estamos a salvo». Ella me miró, con los ojos aún llenos de miedo, pero por primera vez en mucho tiempo vi un destello de esperanza en ellos. Doña Mariana trajo 2 tazas de café caliente. Tomé una, dejando que el calor disipara el frío que sentía. «Pueden dormir en la habitación pequeña de atrás», dijo, con voz firme pero sin maldad. Asentí, sin atreverme a mirarla a los ojos. «¿Y su madre?», preguntó. Quería tener una respuesta, pero solo susurré: «Ella vendrá». Doña Mariana no dijo más. Su mirada parecía querer indagar, pero solo se dio la vuelta y comenzó a limpiar la cocina. Nos dijo que nos bañáramos antes de dormir. Parecen haber corrido una carrera. No supe qué responder. Realmente habíamos corrido por nuestras vidas. Llevé a Luana al baño y por primera vez en días vi que se relajaba un poco cuando el agua caliente tocó su piel. Se lavaba lentamente, como si quisiera limpiar algo invisible. Quería decir algo para consolarla, pero no sabía qué prometer
cuando ni siquiera sabía cómo sería el futuro. Después del baño, regresamos a la cocina, donde doña Mariana había preparado 2 colchones en la pequeña habitación de atrás. La cama de madera crujía, pero comparada con el suelo duro de casa, era un lujo. Luana se acostó primero, con los ojos aún llenos de miedo. «Mamá nos encontrará, ¿verdad?», preguntó con voz apenas audible. Sentí un nudo en la garganta. Sí, mentí. Ella tomó mi mano y cerró los ojos. Pero yo no dormí. Me quedé despierta, escuchando cada sonido en la noche, cada rama que se rompía, cada luz de un coche que pasaba, hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué pasaría si él nos encontraba? ¿Qué pasaría si tocaba la puerta en medio de la noche? Ese pensamiento me hizo sentarme de golpe, abrazando la almohada contra mi pecho. Quería que mi madre estuviera aquí. Quería que entrara por la puerta con su cabello despeinado y su mirada familiar. Pero la verdad era que podría estar muerta. Cerré los ojos, tratando de alejar ese pensamiento, y recé. No pedí felicidad ni suerte. Solo pedí que mi madre estuviera viva, que encontrara una manera de escapar de ese infierno y que volviéramos a vernos. El sueño llegó tarde, pesado por el cansancio y el miedo. En medio de la noche, soñé con mi madre. En el sueño, ella corría como yo lo había hecho, y detrás, mi padre gritaba. El sol aún no había salido cuando desperté. Mi cuerpo estaba pesado, mis músculos dolían como si hubiera sido golpeada. El colchón era suave, pero mi cabeza estaba llena de piedras. Miré a un lado. Luana aún dormía, su rostro tranquilo, pero sus manos apretadas, como si se protegiera incluso en sueños. Suspiré, tratando de recordar dónde estaba. Luego lo recordé. Habíamos escapado. Mi madre se quedó atrás y no sabía qué pasaría después. La pequeña habitación donde dormíamos era estrecha, con una ventana de madera entreabierta. El viento frío se colaba, haciéndome estremecer afuera. Los primeros sonidos del pueblo comenzaban a surgir: perros ladrando, el ruido de carretas rodando, el silbido lejano de alguien yendo al trabajo. Cubrí a Luana con la manta y me levanté, caminando con cuidado para no hacer ruido. Doña Mariana ya estaba despierta. Estaba en la cocina, con un vestido floreado sencillo, el cabello recogido en un moño bajo, colando café. El aroma amargo del café se esparcía. Me miró, sin decir nada, por unos segundos. Luego sirvió una taza de café y la colocó frente a mí. «Siéntate», obedecí, sosteniendo la taza de café, tratando de absorber el calor. Doña Mariana arrastró una silla y se sentó frente a mí. «¿Qué vas a hacer ahora, niña?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué iba a hacer? Nunca se había pensado más allá de escapar. Miré al suelo, apretando la taza. «Esperar a mi madre». Doña Mariana me miró y sentí que mi rostro se calentaba. «¿Y si no viene?». Tragué saliva. Esa era la pregunta que evitaba pensar. ¿Y si mi madre estaba muerta? ¿Y si nunca lograba escapar? Mi garganta se cerró, pero no podía llorar. No frente a ella. Ella suspiró, tomando un sorbo de café. «No pueden quedarse aquí para siempre». Esas palabras
fueron como un golpe en el estómago. Lo sabía, pero escucharlas lo hacía todo peor. No tengo a dónde ir, susurré. Doña Mariana no respondió de inmediato, solo me miró como si me evaluara. Luego, como si hubiera tomado una decisión, dijo: «Hay un convento en el pueblo. Las monjas allí acogen a niñas que necesitan ayuda». Fruncí el ceño. Un convento. No sabía mucho sobre las monjas, pero sabía que no teníamos opciones. Ellas podrían ayudarlas, darles un lugar donde quedarse, comida, hasta que encuentren a su madre. No lo dijo, pero ambas lo sabíamos. Tal vez mi madre nunca nos encontraría. Apreté la taza de café, sintiendo el calor en mi piel, tratando de aferrarme a algo más allá del miedo. «Las llevaré allí después del almuerzo», dijo doña Mariana, levantándose y comenzando a limpiar la cocina. Me quedé allí, sin saber qué sentir. No era un hogar, pero era un lugar seguro. Y tal vez eso era lo mejor que podíamos tener. Sentada en la cocina de doña Mariana, con la taza de café enfriándose en mis manos, sentía que el tiempo se había detenido. Cada tic-tac del reloj de pared era un recordatorio de que mi madre seguía allá afuera, y no sabía si estaba viva o si mi padre la había atrapado de nuevo. Intentaba concentrarme en el calor de la taza, en el olor a madera vieja de la casa, para evitar pensar en lo peor. Pero el miedo se aferraba a mí como una sombra que no podía disipar. Doña Mariana no hablaba mucho, solo trabajaba en silencio en la cocina, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí, como si estuviera considerando si debía preguntar algo más. Regresé a la pequeña habitación donde Luana aún dormía. Estaba acurrucada, sus pequeñas manos aferradas a la manta, su rostro tranquilo pero tenso, como si incluso en sueños no pudiera escapar del miedo. Me senté a su lado, acariciando suavemente su cabello despeinado, y me dije a mí misma que al menos ella estaba a salvo, pero esta seguridad era solo temporal. Doña Mariana había sido clara. No podíamos quedarnos aquí para siempre. El convento que mencionó era nuestra única opción, pero la idea de dejar este lugar, el único donde sentía un poco de consuelo, hacía que mi corazón se sintiera pesado. La mañana pasó lentamente. Doña Mariana preparó un desayuno sencillo con pan y café. Luana despertó, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. No dijo nada, solo se sentó a mi lado, mordisqueando el pan con desgana. Quería decir algo para consolarla, pero todas las palabras parecían vacías. «Mamá vendrá», susurré, aunque ni siquiera yo estaba segura. Luana solo asintió, con la mirada vacía. Sabía que ella también esperaba, pero su esperanza era tan frágil como un hilo. Doña Mariana nos observaba desde el otro lado de la mesa. «Necesitan comer más», dijo, empujando el plato de pan hacia nosotras. «Van a necesitar fuerzas para seguir adelante», asentí, tratando de tragar un pedazo de pan, aunque se atoraba en mi garganta. No era una persona cálida, pero podía sentir la preocupación en su voz. No preguntó más sobre mi madre, sobre mi padre, ni sobre lo que había pasado. Tal vez había visto suficientes historias como la nuestra para saber que no necesitaba indagar. Después del desayuno,
Doña Mariana nos dijo que recogiéramos nuestras cosas, aunque en realidad no teníamos nada más que la ropa que llevábamos puesta y algunos objetos insignificantes que mi madre había empacado antes de huir. Revisé el pequeño bulto de ropa, sintiendo un vacío en mi interior. Todo lo que tenía era a Luana, y la idea de que tendríamos que entrar en un lugar completamente desconocido me hacía temblar. Pero no tenía opción. «Estaremos bien», le dije a Luana, tratando de mantener la voz firme. Ella tomó mi mano, sin decir nada, pero el apretón de su mano lo decía todo. Cuando el sol estuvo en lo alto, doña Mariana nos llamó. «Es hora». Esas palabras fueron como un corte. Miré a Luana, vi que abrazaba con fuerza la muñeca vieja que doña Mariana le había prestado. No me miró, solo bajó la cabeza y asintió levemente. Doña Mariana tomó un pañuelo para la cabeza, lo ató alrededor de su cabello y luego se volvió hacia nosotras. «Vamos». Me levanté lentamente, sosteniendo la mano de Luana. Ella apretó mi mano con tanta fuerza que sentí dolor, como si se aferrara a mí para no derrumbarse. Salimos a la calle, el sol ardiente golpeaba mi rostro, haciéndome entrecerrar los ojos. El pueblo ahora estaba despierto, muy diferente de la noche anterior, cuando pasamos furtivamente. Los hombres empujaban carretas cargadas de frutas, las mujeres charlaban frente a sus casas, los niños corrían, levantando polvo por todas partes. Todo parecía tan normal, como si nuestra pesadilla nunca hubiera existido, pero había sucedido, y sabía que, por más lejos que corriéramos, mi padre aún podía encontrarnos. Antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y den like al video. Esto ayuda a nuestro equipo a traer más historias reales cada día. El camino al convento no era largo, pero cada paso sentía como si me alejara más de mi madre. El dolor en mi estómago crecía, como si la estuviera dejando atrás para siempre. Cuando llegamos, mi corazón latía con fuerza. El convento era un edificio sencillo, con altos muros blancos y una puerta de hierro que chirriaba cuando doña Mariana la empujó. El aroma de las flores flotaba desde un jardín bien cuidado en el patio. Todo estaba tan silencioso que sentía como si hubiera entrado en otro mundo, lejos del caos y el polvo de las calles afuera. 2 monjas caminaban al otro lado del patio y una de ellas nos vio. Era una mujer mayor, con ojos profundos y un rostro severo, como si cargara docenas de historias no contadas. Se acercó sin sonreír, solo observándonos, examinando cada detalle. «¿Quiénes son estas niñas?», preguntó, con voz suave pero autoritaria. Doña Mariana respiró hondo antes de responder. «Son hijas de una mujer maltratada por su esposo. Hicieron todo lo posible por escapar». La monja guardó silencio por un momento, luego miró a Luana, que ahora apretaba mi mano y se escondía detrás de mí. Su mirada cambió, volviéndose más suave. No preguntó más, no pidió explicaciones, solo asintió. «Necesitan comida», asentíle lentamente, sintiendo como si mi cuerpo se volviera más pesado. Seguimos a la monja adentro y al cruzar la puerta me di cuenta de lo agotada que estaba. Mis piernas parecían de plomo y el peso sobre mis hombros
se sentía el doble de pesado. La monja nos llevó a un pequeño comedor donde algunas chicas vestidas con ropa sencilla lavaban platos y barrían el suelo. El olor a sopa llenaba el aire. Ella apartó sillas para nosotras y nos indicó que nos sentáramos. «Siéntense aquí, traeré comida». Luana no soltó mi mano ni por un segundo. Miré alrededor, viendo a algunas chicas que nos observaban con curiosidad, pero nadie se acercó. Este era un mundo nuevo, y no sabía si podría convertirse en nuestro hogar. Cuando la monja regresó, colocó 2 tazones de sopa caliente frente a nosotras. El aroma a verduras hizo que mi estómago rugiera. «Coman», dijo. Luana tomó la cuchara primero. La primera cucharada hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas, tal vez porque llevábamos días sin comer decentemente o porque de primera vez en mucho tiempo comíamos sin temor a que alguien nos quitara el tazón. Tomé la cuchara con manos temblorosas, llevando la sopa a mi boca. Era sencilla, pero caliente, y era nuestra. Doña Mariana se quedó a nuestro lado por un momento, observándonos. Cuando Luana terminó su segunda cucharada, suspiró y se volvió hacia la monja. «No tienen a dónde ir». La monja asintió, y supe en ese momento que nuestra nueva vida comenzaría aquí. Pero en el fondo de mi corazón, una pregunta seguía gritando. ¿Dónde estaba mi madre? ¿Nos encontraría o la habíamos perdido para siempre? Los días en el convento pasaban lentamente. La calma aquí era casi sagrada, solo interrumpida por el sonido de las escobas barriendo el suelo de piedra, los cantos de las monjas durante las oraciones y el tintineo de los platos en las horas de comida. Para algunas chicas, este lugar era un hogar. Para otras, un refugio temporal, un lugar donde esconderse del mundo hasta que pudieran empezar de nuevo. Para mí y para Luana era una pausa, pero una pausa no significaba seguridad. Desde el momento en que nos sentamos en ese comedor, una pregunta me perseguía. ¿Dónde estaba mi madre? Al principio, traté de creer que pronto nos encontraría, que había escapado de mi padre y vendría aquí. Pero los días pasaron, luego 2 semanas, y no hubo noticias. Las monjas nos dieron ropa, nos enseñaron a rezar antes de comer y nos dieron un lugar donde dormir, pero nada llenaba el vacío en mi corazón. Me despertaba en medio de la noche, con los ojos fijos en el techo oscuro, tratando de imaginar qué había pasado la noche en que huimos. ¿Qué le hizo él? ¿La encerró? ¿Estaba viva? Intentaba no llorar frente a Luana, pero había noches en las que no podía evitarlo. En el convento solo era una niña más. Mi pasado no existía aquí. Las monjas nos llamaban hijas de Dios y nos asignaban tareas diarias para mantener la mente ocupada. Ayudábamos en la cocina, en el jardín, en el comedor. Era una rutina simple, pero yo no quería una rutina. Quería a mi madre. Una tarde, mientras doblaba mantas en el patio, escuché pasos apresurados. Al levantar la vista, vi a doña Mariana hablando con una monja cerca de la puerta de hierro. Mi corazón latió con fuerza. Dejé las mantas y corrí hacia ellas, sintiendo que mi estómago se retorcía. ¿Hay alguna noticia?, pregunté, con la voz llena de ansiedad. Doña Mariana me miró con una expresión mezcla de lástima y preocupación. «Todo el pueblo está hablando», dijo bajando la voz. «Tu padre las está buscando».
Mi piel se erizó. ¿Cómo buscando? Ella suspiró, como si pesara cada palabra. Va preguntando por el vecindario. Dice que su esposa se fue y que sus hijas están perdidas, pero nadie dice nada. Todos fingen no saber. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Y mi madre? Ella dudó, y eso fue peor que cualquier respuesta. No se sabe, niña. Nadie la ha visto. Mi corazón se hundió. La monja junto a doña Mariana me miró con rostro serio. Estás a salvo aquí. Él no las encontrará. Quería creerle, pero nada se sentía seguro. Esa noche no dormí. Cada ruido afuera parecía ser mi padre acercándose. Cada voz lejana parecía anunciar algo terrible. No podía esperar más. No podía quedarme aquí sin saber qué le había pasado a mi madre. Y entonces tomé una decisión. Regresaría, no a casa, pero cerca. Necesitaba saber, necesitaba verlo con mis propios ojos, saber si mi madre seguía viva. Pero esa podría ser la decisión más peligrosa de mi vida. La decisión de regresar me carcomía desde los primeros días en el convento. La idea de que mi madre pudiera seguir sufriendo en manos de mi padre, o peor aún, que ya no estuviera viva, hacía que no pudiera soportar la espera. Sabía que volver era arriesgado. Si mi padre, señor Antonio, todavía nos estaba buscando, un solo error pequeño podría acabar con todo. Pero la incertidumbre era aún más aterradora. ¿Estaba mi madre viva? ¿Qué le había hecho él? Nadie tenía respuestas, y ese silencio era como un grito en mi cabeza. No podía llevar a Luana conmigo. Si algo me sucedía, al menos ella estaría a salvo en el convento. Había visto lo que mi padre podía serle a una niña indefensa, y juré que nunca dejaría que la tocara de nuevo. Así que, en una noche profunda, cuando las luces del convento se habían apagado y solo se escuchaba el canto de los grillos resonando desde el jardín, me levanté de la cama en silencio. Luana dormía profundamente a mi lado, abrazando la almohada como si fuera su escudo. La miré, tratando de memorizar cada rasgo de su rostro infantil, y luego me puse de pie, con cuidado de no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Salí al pasillo oscuro, mis pies descalzos, helados, sobre el suelo de piedra. El convento estaba inquietantemente silencioso. Las monjas dormían y solo una vela parpadeaba en la capilla junto al patio. Me acerqué a la puerta de hierro, cada paso como un desafío a mi propio miedo. Cuando mi mano tocó el frío metal, una voz resonó detrás de mí. ¿A dónde vas, niña? Me quedé helada. Al girarme lentamente, vi a la monja de ojos profundos, envuelta en su hábito negro, mirándome con severidad. Mi corazón parecía a punto de estallar. Necesito encontrar a mi madre, dije, con voz baja, casi suplicante. Ella me miró, sus ojos como si pudieran atravesarme durante un momento que pareció una eternidad. Luego suspiró. ¿Quieres morir? La pregunta hizo que mi estómago se retorciera. No quería morir, pero vivir sin saber qué le había pasado a mi madre, ¿acaso era diferente? No respondí. Solo apreté la puerta con fuerza, como si eso pudiera reforzar mi determinación. La monja dio un paso adelante
sin apartar la mirada de mí. Sabes que él todavía está ahí afuera, ¿verdad? Asentí. Ella suspiró de nuevo, cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces ve. Pero si te atrapan, no digas que no te advertí. Sus palabras fueron como un golpe. ¿Me dejaba ir? No volví a preguntar. Empujé la puerta de hierro con cuidado de no hacer su ruido y salí a la calle desierta. El frío de la noche penetró en mi piel, envolviéndome. Las calles estaban vacías. Cada sombra parecía una amenaza. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pies se movían por sí solos. Conocía el camino. El pueblo era pequeño y mi casa estaba detrás del mercado, pasando por la plaza, donde comenzaba el camino de tierra. Pasé por casas cerradas, oliendo la humedad de la noche mezclada con el humo de leña que flotaba en algún lugar. Cuanto más me acercaba, más me ahogaba el miedo. ¿Y si lo encontraba a él primero? ¿Y si ya sabía dónde estaba? ¿Y si mi madre... Sacudí la cabeza, apartando los pensamientos oscuros. Tenía que llegar hasta el final. Cuando el cielo comenzó a clarear, vi la casa, pero no era la misma de antes. La cerca estaba derrumbada, la puerta principal abierta de par en par, una ventana rota. Me detuve en medio del camino. El miedo me devoraba. ¿Qué había pasado? Mi pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Di un paso adelante, luego otro. Al cruzar el patio, me di cuenta de que la casa estaba vacía. El suelo estaba lleno de vidrios rotos, los muebles volcados, el olor a alcohol y moho impregnado en el aire. Mi madre no estaba aquí, mi padre tampoco. Mi cuerpo temblaba. ¿A dónde habían ido? ¿Qué le había hecho él a mi madre? Me acerqué a la cama de mi madre y vi algo que detuvo mi respiración. Un trozo de tela floreada enganchado en un clavo de la pared. Lo reconocí de inmediato. Era el vestido que mi madre llevaba la noche en que huimos. Mi garganta se cerró. Mi madre había estado aquí. Había intentado escapar. Y algo estaba mal. Un ruido resonó. Pasos en el camino. Mi corazón se desbocó. Me agaché en un rincón de la habitación, tratando de hacerme pequeña, de desaparecer. Los pasos se acercaban. Luego, una voz baja, casi un susurro. Hija. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera girarme. Mi madre estaba allí, viva, pero llena de heridas. Ya no era la madre de antes. Sus pies descalzos estaban sucios de tierra, su vestido roto en varios lugares, su cabello desordenado como si hubiera corrido durante días sin parar. Su rostro estaba demacrado, la piel pálida, los ojos hundidos por un cansancio que iba más allá de lo físico, pero lo que más dolía era el moretón en su mejilla. Estaba en la puerta, mirándome como si no pudiera creer lo que veía, como si yo fuera un fantasma. Mamá, sollocé, corriendo a sus brazos. Me abrazó con fuerza y en ese momento sentí todo el peso de los días pasados. Había huido, cargado el miedo en mis hombros, intentado ser fuerte por Luana, por mí, por ella. Pero ahora, en los brazos de mi madre, esa fuerza se desvaneció. Lloré como una niña que anhela un abrazo. Sentí su mano sosteniendo mi cabeza, sus dedos huesudos temblando. Pensé que las había perdido, dijo, con voz ronca y baja.
acercó su rostro a mi cabello y supe que ella también lloraba. La abracé con más fuerza, temerosa de que desapareciera. «Te busqué», susurré entre sollozos. «Esperamos, pero no llegaste». Ella respiró hondo, su cuerpo delgado temblando en mis brazos. «Lo intenté, hija, lo intenté». Me aparté un poco para mirarla. «¿Qué pasó?». Ella mordió su labio, mirando al suelo como si reuniera el coraje para hablar. «Él me atrapó». Mi estómago se retorció. Después de que huyeron, lo supo de inmediato. Se volvió loco, me golpeó, me encerró en la habitación, dijo que las encontraría, que Luana era suya. Mi respiración se atoró, luego bebió más de lo normal. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que era mi única oportunidad. Un silencio envolvió la habitación por unos segundos. Intenté escapar por la ventana, pero él despertó. Su voz se quebró. Me agarró del brazo, me tiró al suelo. Miró hacia otro lado, como si reviviera ese momento. Dijo que si huía ya no me necesitaba, que él mismo cuidaría de ustedes. Mi estómago dio un vuelco. Estaba diciendo, sin necesidad de palabras claras, que él planeaba destruirnos a todas. Tomé su mano, tratando de transmitirle mi calor, pero luché, continuó, con voz débil. Por primera vez luché. Respiró hondo, mirándome, y tomé el cuchillo. Mi respiración se detuvo. «Mamá». Ella asintió lentamente. Intentó detenerme, pero por primera vez él me tuvo miedo. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Lo mataste?». Ella miró sus manos huesudas, las manos que alguna vez sostuvieron un cuchillo contra su opresor. «No», negó con la cabeza, «pero lo herí lo suficiente como para escapar». Mi respiración se volvió caótica. Él seguía vivo. Ella asintió, y el peso de esas palabras cayó sobre mí como una roca. Mi padre todavía estaba ahí. Mi madre pudo haber escapado, pero él seguía existiendo, y los monstruos como él no desaparecen fácilmente. La puerta de la casa chirrió, y un silbido largo y prolongado hizo que mi sangre se helara. Conocía ese sonido. Era él. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. No pensamos, solo corrimos. Cruzamos el patio, pasamos la cerca derrumbada, salimos al camino de tierra. El miedo quemaba mis pulmones y el peso de la huida ahora era más pesado que nunca. Él estaba cerca, y si nos atrapaba, no habría una segunda oportunidad. El miedo tiene un sonido propio. Es el jadeo de nuestra respiración, el golpe de nuestros pies descalzos contra la tierra seca, el crujido de las ramas bajo nuestros pasos. Pero el sonido más aterrador era el silbido detrás de nosotras, cortando la noche como una navaja. Era él, y estaba muy cerca. Mi madre agarró mi mano con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Su cuerpo temblaba, pero sus pies no se detenían. Corría como si su vida dependiera de ello. Y así era. Mi corazón latía con fuerza, en mi pecho, en mi garganta, en mis sienes. Mi respiración quemaba mis pulmones. El sudor corría por mi frente, mezclado con el polvo de la tierra. Mi madre miraba a su alrededor buscando un camino, un escondite, cualquier cosa que nos diera una oportunidad.
pero estábamos en un camino abierto. Si él nos veía, no tendríamos a dónde correr. Sentía su presencia detrás de mí, aunque no miraba. El olor a cachaza, la sombra pesada de su figura, nos estaba cazando. Mi madre me jaló hacia un lado, metiéndonos en un sendero entre arbustos bajos. Las ramas rasguñaban mi piel, las espinas se clavaban en mis tobillos, pero nada de eso importaba. Necesitábamos desaparecer. El sonido de nuestros pasos fue amortiguado por el bosque. Solo se escuchaba el crujir de las hojas, el canto lejano de los grillos y nuestra respiración entrecortada. Entonces ocurrió lo que más temíamos. Pasos detrás de nosotras, pesados, fuertes, imposibles de confundir con el viento. Mi madre se detuvo abruptamente, tirándome detrás de un árbol grande. Colocó su mano sobre mi boca, silenciando cualquier sonido. Temblaba de pies a cabeza. El olor del bosque mezclado con el sudor me mareaba, pero no me atrevía a moverme. La noche parecía detenerse. Cada segundo era como una hora. Entonces él habló. Sé que están aquí. Mi piel se heló. Su voz era baja, llena de amenaza. Correr es inútil, mujer. ¿Crees que puedes escapar de mí? Mi madre cerró los ojos con fuerza, sus labios apretados hasta volverse blancos. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración. Te di todo. Una casa, comida, hijos. Me atraganté. Él no veía que estaba equivocado. No veía que era un monstruo. Su voz se endureció. Solo quiero lo que es mío. Mi madre temblaba a mi lado. El odio era evidente en su rostro, pero sabíamos que no podíamos enfrentarlo. Si nos encontraba, todo terminaría. El bosque estaba oscuro, y él caminaba lentamente como si disfrutara de la cacería. Sus pasos iban y venían, cercanos y lejanos a la vez. Mi madre apretó mi hombro. «Corre», la miré, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?». Ahora me empujó hacia el otro lado del sendero y antes de que pudiera reaccionar, ella corrió en dirección opuesta, pisando ramas a propósito, haciendo ruido para desviar su atención. El miedo me atravesó como un cuchillo. «No», pero mi madre no se detuvo. Corrió entre los arbustos, haciendo ruido, atrayendo su atención lejos de mí. Quería correr tras ella ya, pero sabía que si lo hacía, arruinaría todo. Él la persiguió. Sus pasos pesados se alejaban. Me quedé allí, acurrucada detrás del árbol, con el corazón desbocado, los ojos cegados por las lágrimas. Mi madre me había salvado, pero ¿y si él la atrapaba? El pánico crecía. Necesitaba salir de aquí. Necesitaba encontrar a Luana. Necesitaba creer que mi madre lograría escapar. Así que corrí, esta vez sola, sin mirar atrás, sin saber si mi madre lograría escapar de él, pero con una única certeza: él nunca volvería a atraparme. Corrí. Mis pies descalzos golpeaban con fuerza la tierra. Cada paso parecía desgarrar mi cuerpo agotado. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, nublándome la visión, pero no me atrevía a detenerme. Mi madre, doña Isabel, había sacrificado todo para que yo escapara de mi padre, señor Antonio. La idea de que ella pudiera estar siendo perseguida por él, de que pudiera atraparla de nuevo, hacía que mi corazón quisiera estallar, pero no podía volver atrás.
Tenía que encontrar a Luana. Tenía que creer que mi madre lograría escapar, que era lo suficientemente fuerte para superar a ese monstruo una vez más. El camino de tierra parecía interminable, y cada sombra de árbol, cada rincón oscuro, parecía ocultar un peligro. El pueblo comenzó a aparecer ante mis ojos, con las luces débiles de los postes eléctricos. Las calles seguían vacías, solo se escuchaban los ladridos lejanos de perros y el silbido del viento entre los tejados. Corrí por los callejones, con los pies doloridos, la respiración quemándome la garganta. Finalmente la puerta del convento apareció, alta y fría como la primera vez que la vi. Me detuve, jadeando, y golpeé con fuerza la puerta. «¡Abran, por favor!». El sonido de los golpes resonó, pero no hubo respuesta. Golpeé con más fuerza, el pánico creciendo en mi interior. «¡Por Dios, que alguien abra!». Después de unos segundos, que parecieron un siglo, la puerta chirrió y se abrió ligeramente. Una monja apareció, su rostro oculto bajo el velo, sus ojos primero sorprendidos y luego preocupados. «¿Qué haces aquí?». «Mi madre, él la persigue. Necesito entrar». Ella abrió la puerta de par en par, me jaló hacia adentro y la cerró con un golpe. «¿Dónde está tu madre?». «Ahí afuera». Mi voz se quebró. Ella se quedó para salvarme. Mi visión se nubló, y antes de que pudiera decir más, mi cuerpo colapsó. El cansancio y el miedo habían drenado todas mis fuerzas. Por primera vez desde que dejé esa casa infernal, me desmayé. Cuando desperté, me encontré acostada en una cama con una manta áspera, el olor a té caliente flotando en el aire. Mi cabeza palpitaba y por un momento no sabía dónde estaba. Luego, los recuerdos me golpearon como un puñetazo. Me senté de golpe, con los ojos muy abiertos. La monja estaba sentada en una silla a mi lado, su mirada tranquila pero observadora. «¿Necesitas descansar?». «Mi madre», dije con voz débil. «Todavía no hay noticias». El mundo parecía girar. Sentí el pánico subir por mi garganta. Mi madre seguía ahí afuera. Tenía que hacer algo. «Luana, mi hermana». La monja señaló una esquina de la habitación. Miré y vi a Luana acurrucada bajo una manta, durmiendo. Mi respiración tembló. Me arrastré hacia ella, con las piernas inestables. Luana estaba aquí a salvo. Me arrodillé a su lado, tomando su pequeña mano cálida. Ella se movió ligeramente, abriendo los ojos lentamente. Al verme, sus labios temblaron. «Regresaste». Mis ojos ardían. «Sí, mi florecita», dije con la voz ahogada. Ella se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza, como si no quisiera soltarme, y en ese momento me permití creer que tal vez teníamos una oportunidad, tal vez aún había esperanza. Pero la pregunta sobre mi madre no me abandonaba. ¿Dónde estaba? ¿La volveríamos a ver? Los días siguientes en el convento pasaron como una pesadilla lenta. La espera se convirtió en una carga insoportable. Cada mañana era un dolor, cada noche un vacío helado. Luana estaba a salvo, pero mi madre no. Intenté mantenerme ocupada con las tareas que las monjas asignaban: lavar ropa, barrer el suelo, ayudar en la cocina
pero nada aliviaba el miedo en mi corazón. Mi mente seguía volviendo a esa pregunta, a ese temor, como una herida que no sanaba. Tenía miedo de preguntar, miedo de escuchar la respuesta. El pueblo era pequeño, las noticias viajaban rápido, pero nadie mencionaba a mi madre. Doña Mariana era la única que intentaba conseguir información. «No hay nada, niña», dijo un día, sentada en la cocina del convento, tomando un sorbo de café negro y espeso, mirándome con lástima. «Nadie ha visto a tu madre, nadie ha oído nada de ella». «¿Y mi padre?», ella suspiró. «Sigue preguntando por todas partes, pero parece que se ha calmado un poco». Sus palabras me helaron. ¿Qué había hecho que mi padre dejara de buscar? ¿Qué había pasado para que se detuviera? No quería pensar en la respuesta. Luana era como mi sombra. Me seguía por todo el convento, aferrándose a mi falda cada vez que una monja pasaba cerca. Hablaba poco, pero yo sabía lo que pensaba. Ella también esperaba a nuestra madre, pero los días se convirtieron en semanas y no había nada, hasta que una mañana, mientras Luana y yo lavábamos paños en el patio, una monja apareció en la puerta con una expresión extraña. «Vengan conmigo», dijo mirándome. Mi estómago se retorció. Dejé el paño y la seguí, con Luana corriendo detrás. La monja nos llevó a la puerta del convento, donde doña Mariana estaba, retorciendo las manos en su delantal, con el rostro tenso. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué pasa?». Ella dudó, y eso hizo que mis piernas quisieran ceder. «Tu madre». Su voz vaciló, haciendo que dejara de respirar. «Está viva». El mundo pareció detenerse. Parpadeé, tratando de comprender esas palabras. «¿Dónde está?». Doña Mariana bajó la mirada. «En el hospital del pueblo». Mi corazón se hundió. Lo supe de inmediato. Mi padre no la había dejado escapar sin dejar su marca. «Quiero verla», dije, ya caminando. «La llevaré», dijo doña Mariana, «pero prepárense». Esa palabra fue como una advertencia. Respiré hondo, tomé la mano de Luana y salí del convento por primera vez desde mi regreso. El camino al hospital se sintió como una vida entera. Cada latido resonaba en el camino de tierra, y mi cabeza estaba llena de las peores imágenes. Mi madre estaba viva, pero ¿en qué estado? Al llegar, el olor a medicina y éter me mareó. Las paredes blancas eran frías, como si este lugar solo contuviera enfermedad y despedidas. Una enfermera nos guió a una habitación en la parte trasera, donde una luz tenue se filtraba por la ventana. Y allí estaba mi madre. Estaba acostada en la cama, más delgada que nunca. Sus brazos estaban llenos de moretones. Una cortada en la frente comenzaba a sanar. Respiraba lentamente, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Mis ojos se nublaron. «Mamá». Ella giró la cabeza y una débil sonrisa apareció en sus labios agrietados. «Hija mía». Corrí hacia ella, tomando su mano con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. «¿Qué te hizo?». Mi voz tembló. Ella respiró cortamente, sus ojos agotados. «Intentó matarme». Mi respiración se detuvo, pero no lo logró. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «No lo logró, hija». Esas palabras significaban
más que simples sonidos. Mi madre estaba viva. Había ganado. Quería llorar, gritar, abrazarla con fuerza, pero solo sostuve su mano y asentí. Mi madre nunca volvería a ser su prisionera, y las tres nunca regresaríamos a ese infierno. El monstruo no podría encerrarnos de nuevo. La habitación del hospital estaba fría. El olor a desinfectante era fuerte, pero el dolor silencioso en el aire era aún más potente. Mi madre yacía allí, débil, llena de heridas, pero viva. Eso debería haberme consolado, pero el miedo seguía aferrándose a mí. Mi padre seguía ahí afuera. Si descubría que mi madre estaba viva, volvería. Y no podíamos seguir corriendo para siempre. ¿Sabe que estás aquí?, pregunté, con voz débil, temiendo la respuesta. Mi madre miró hacia otro lado. No lo sé. Respiró hondo antes de continuar. Pero creo que no. Doña Mariana se acercó, cruzando los brazos, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó esa noche, doña Isabel? Mi madre cerró los ojos, como si recordar fuera más doloroso que vivirlo. Después de que huyeron, él lo supo de inmediato, perdió el control. Tragó saliva, su mano temblando ligeramente. Quería que le dijera dónde estaban. Sentí mi pecho apretarse. Mi madre había sufrido por nosotras. Me golpeó mucho. Me encerró en la habitación. Dijo que las encontraría, que Luana era suya. Mi respiración tembló. Luego bebió más de lo normal. Sus ojos se encontraron con los míos. Y supe que era mi única oportunidad. Un silencio se prolongó por unos segundos. Intenté escapar por la ventana, pero despertó. Su voz se quebró. Me agarró del brazo, me tiró al suelo. Miró hacia otro lado, como si reviviera ese momento. Dijo que si huía, ya no me necesitaba, que él mismo cuidaría de ustedes. Mi estómago dio un vuelco. Estaba diciendo, sin necesidad de ser explícita, que planeaba destruirnos a todas. Tomé su mano, tratando de transmitirle calor, pero luché, dijo, con voz débil. Por primera vez, luché. Respiró hondo, mirándome, y tomé el cuchillo. Mi respiración se detuvo. Mamá. Ella asintió lentamente. Intentó detenerme, pero por primera vez me tuvo miedo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Lo mataste? Ella miró sus manos huesudas, las manos que alguna vez sostuvieron un cuchillo contra su opresor. No, negó con la cabeza, pero lo herí lo suficiente como para escapar. Mi respiración se volvió caótica. Él seguía vivo. La puerta de la habitación chirrió ligeramente y Luana entró vacilante, como si temiera lo que vería. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a nuestra madre. Mamá. Mi madre sonrió débilmente, extendiendo los brazos con esfuerzo. Hija mía. Luana corrió hacia la cama, sollozando en el pecho de nuestra madre. Contuve las lágrimas, pero por dentro me derrumbé. Mi madre estaba viva. Luana estaba a salvo, pero no éramos realmente libres mientras él siguiera respirando. Doña Mariana carraspeó, cruzando los brazos. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos a continuación? ¿Qué hacemos a continuación? Por primera vez me di cuenta
de que no habíamos ganado. Habíamos corrido, habíamos sobrevivido, pero no había terminado. El miedo seguía ahí, y la única forma de escapar era eliminar a mi padre para siempre. Mi madre me miró, y en ese momento ambas pensamos lo mismo. Si queríamos vivir en paz, él tenía que desaparecer primero. El miedo fue como una sombra que nos persiguió durante mucho tiempo después. Aunque había visto a mi madre viva, aunque sabía que Luana estaba a salvo, seguía durmiendo con el corazón acelerado, esperando que la puerta fuera derribada en medio de la noche. Pero mi madre había cambiado. Estuvo semanas en el hospital. Su cuerpo se recuperaba lentamente, pero en sus ojos vi una nueva fuerza. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza. Había enfrentado al monstruo, y aunque él seguía vivo, ya no tenía poder sobre nosotras. Doña Mariana nos ayudó a encontrar un refugio temporal en otro pueblo, donde nadie conocía nuestra historia. Allí no éramos las fugitivas, ni la esposa que casi mató a su marido. Solo éramos sobrevivientes, pero sabía que el peligro no había pasado. Por eso, un día, semanas después, mi madre hizo algo que no esperaba. Fue a la comisaría. En Brasil, en los años 70, las mujeres no tenían voz. Que un hombre golpeara a su esposa era un asunto familiar. Pero mi madre no se calló. Contó todo, señaló los moretones, habló de lo que él nos hizo, a mí, a Luana, de cómo casi perdió la vida para escapar. Y, sorprendentemente, alguien escuchó. El policía no era una persona amable. No consoló, no preguntó con suavidad, pero conocía a mi padre, sabía qué tipo de hombre era, y por primera vez alguien actuó. Lo buscaron. No pasó mucho tiempo hasta que lo encontraron. Seguía en el pueblo viejo, bebiendo en el mismo bar de siempre, contando historias sobre la esposa ingrata que huyó con sus hijas. No esperaba que alguien viniera a arrestarlo, y eso fue lo que lo destruyó. Nos enteramos unos días después. Estaba detenido. Aunque sabía que la justicia de esa época no era perfecta, creí que ya no tenía poder sobre nosotras. Mi padre desapareció de nuestras vidas, y por primera vez la libertad se sintió real. Pasaron muchos años. Mi madre encontró un trabajo sencillo, lavando ropa y cocinando en una pensión. Luana volvió a sonreír poco a poco, a jugar, a ser una niña de verdad. Y yo aprendí que el miedo no desaparece de inmediato, pero no puede controlarme para siempre. Ahora soy una anciana, con el rostro lleno de arrugas, las manos marcadas por el tiempo. La gente me llama Doña Clara. Me ven como una abuela amable que prepara café fuerte y cuenta historias a sus nietos, pero no saben que esta paz es el fruto de una batalla. Luché para estar aquí, y hoy, mirando hacia atrás, solo estoy segura de una cosa: ya no tengo miedo. Si les gustó esta historia, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y den like al video. Esto me ayuda mucho. Nos vemos pronto, queridos amigos.